Buenos días, en esta mañana del sábado, a ver si logramos hacer algunas que se llena la casa, varias cosas para recordar, para que cuando estemos en el consultorio sea más fácil poder identificar. La idea es evaluar el nervio óptico, y para poder evaluar el nervio óptico tenemos que tener claro dónde es el límite del nervio óptico. El nervio óptico está delimitado por el canal escleral. Por tanto, el canal escleral, los bordes del canal escleral son los que nos van a determinar el tamaño de ese nervio óptico. Por lo tanto, tenemos que buscar ese nervio óptico por la lámpara de hendidura, que es lo más tenemos a la mano. Y en la lámpara de hendidura podemos utilizar varios tipos de lentes. Dependiendo del tipo de lente que utilicemos, podemos hacer una medición muy acertada del nervio óptico, del tamaño de ese nervio óptico. Normalmente utilizamos los lentes tipo Volk, y si tenemos un lente de 90, hacemos un factor de corrección de 1.3. O sea, si en la lámpara de hendidura el aparatito que tenemos arriba para medir nos da 1.2 milímetros, simplemente hacemos un factor de corrección por 1.3 y nos va a dar más o menos un tamaño muy aproximado. Las fotos estereográficas siguen siendo el gold standard para poder evaluar adecuadamente el nervio óptico. Y hablo de estereográfico cuando me refiero a tener fotos en tercera dimensión. Podemos tener la misma foto del mismo nervio óptico simplemente con una variabilidad de 15 grados uno de otro para poder tener una visión estereoscópica. Esto lo podemos hacer con gafas estereoscópicas y podemos tener una muchísima mejor visibilidad del nervio óptico y poder identificar mejor la estructura. Los nervios ópticos son muy variables, realmente hay mucha variabilidad en cuanto al tamaño. Hay más o menos unos nervios aproximados en cuanto a su tamaño. En Medellín tenemos unos nervios ópticos más bien grandes, ¿sí? Un poquito más mayores a los de la población en general. Y en la raza negra, inclusive podemos tener nervios ópticos hasta mayores de 3 milímetros cuadrados. Eso es lo que les decía entonces al principio. Para poder identificar el nervio óptico tenemos que medir el anillo de Elsnig. El anillo de Elsnig está delimitado por el canal escleral. Una vez identificado este borde, es muy importante, sobre todo en los nervios ópticos miopes o en los nervios ópticos inclinados, para poder saber por dónde va el reborde externo de ese nervio óptico. Una vez tenemos eso, podemos identificar el borde central o la excavación o la copa, como quieran llamarle. Y la copa, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, no es igual a palidez. La palidez no es la copa. La palidez está delimitada por el arqueamiento de los vasos sanguíneos. Ese arqueamiento o esa inclinación leve de los vasos sanguíneos son los que nos van a determinar por dónde va realmente la excavación. Y cuando la copa es igual a la palidez, o sea, cuando nuestra excavación bien delimitada corresponde exactamente con nuestra palidez, eso es una excavación que no siempre encontramos, pero que estamos muy cerca, lo cual es distinto a si encontramos mucha palidez y una excavación más bien pequeña. Ahí tenemos que buscar siempre alteraciones neurológicas, bien sea atróficas o compresivas de otro tipo. Por tanto, identificar el anillo siempre nos va a ser muy importante para poder avanzar en los signos que les voy a mostrar. Esto es un nervio óptico que uno podría pensar que está en la excavación. Sin embargo, cuando uno mira detalladamente los nervios, por dónde va esa inclinación de los vasos, nos damos cuenta que es mucho más grande de lo que realmente es. Por tanto, la primera que quiero que se llene a la casa es que palidez no es igual a excavación. ¿Okay? Otra cosa muy importante es la inclinación de esos nervios ópticos. Este es un nervio óptico, la mejor manera de entenderlo es en un plato. Tú tienes un plato y lo vas inclinando, pero miren que un plato normal, este es el mismo plato todo, pero si un plato lo tengo normalmente derechito, va a ver el inferior, superior, temporal y nasal igual, pero a medida que lo voy inclinando se va perdiendo esa relación inferior. Por tanto, no todo pérdida de la ISNT inferior o superior y necesariamente es igual a glaucoma. Puede ser que estemos ante un nervio óptico inclinado que no estemos viendo adecuadamente cuál es su anillo. Entonces, ¿cuáles son los signos de glaucoma más importantes? Y se los voy a marcar en cada diapositiva como débil, moderado o fuerte, dependiendo de su correlación con glaucoma. La regla número 1 es identificar la región peripapilar. Muchas veces esta región peripapilar no la damos por enterada o no sabemos no la identificamos bien. Entonces, la primera es la atrofia alfa y la atrofia beta. La atrofia alta es normal. La atrofia alfa la podemos tener hasta el 80%, 85% de las personas tienen atrofias alfas normales, sin necesidad de que sea alguna alteración. Y está por fuera de la atrofia beta. La atrofia beta está pegada al borde del disco. Entonces, para que se recuerden, es beta borde, o sea, esta es la primera que se van a encontrar. Y esa atrofia beta sí es básicamente
una atrofia del EPR, una atrofia de la coriocapilares debido a una denudación o una pérdida progresiva de la capa de fibras nerviosas que nos va a hacer exponer esa esclera de manera más evidente. Entonces, esta región peripapilar siempre, tengámosla clara, atrofia alfa y atrofia beta. Regla 2. El defecto de la capa de fibras nerviosas. Los defectos de la capa de fibras nerviosas no siempre los tenemos y no siempre son tan evidentes ni tan visibles como en esta diapositiva. En esta diapositiva vemos cómo es una capa de fibras nerviosas normales que está sobre los vasos sanguíneos, y a medida que se va denudando, a medida que se van perdiendo esas capas, vamos viendo cómo esos nervios ópticos se denudan, esos vasos sanguíneos se denudan. Entonces vamos a tener un signo que es el signo de Hoyt. El signo de Hoyt es simplemente una pérdida progresiva de la capa de fibras nerviosas. Esa capa de fibras nerviosas o ese defecto es muy importante que inicie desde el borde del anillo, desde el borde del disco óptico, porque si no arranca desde ahí, podemos estar ante otra cosa que se llaman los pseudodefectos, que ahorita lo vamos a ver un poquito. Entonces, esa pérdida de esa capa de fibras nerviosas va a hacer que los vasos estén más expuestos, estén más brillantes y podamos ver claramente el reborde de ese vaso sanguíneo que normalmente no se ve, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos están por debajo de la capa de fibras. Entonces este signo de Hoyt aquí lo vamos a ver mucho más claro. Tenemos varios signos, dos, pero podemos tener este otro tipo de defectos, que son los pseudodefectos, que no necesariamente van hasta la capa de fibras, hasta el anillo, ¿sí? Sino que se detienen mucho antes. Estos son pseudodefectos y no corresponde a defectos de tipo de glaucoma, pueden ser simplemente normales. Regla número 3, y muy importante, evaluar la lámina cribosa. La lámina cribosa muchas veces es visible, pero lo importante de evaluar la lámina cribosa es si esa lámina cribosa tiene algunos signos que nos hagan pensar en que ese glaucoma está progresando. En estos casos, el notch o escotadura, como quieran decirle. El notch es simplemente una pérdida progresiva de la capa de fibras muy localizada, ¿ok? Y son sugestivos de glaucoma, no son patognomóricos porque pueden encontrarse en otras patologías de glaucoma, pero pueden ser sugestivas, muy sugestivas cuando se acompañan de esta pérdida de la capa de fibras o del signo de Hoyt, ¿ok? El otro signo que tenemos que valorar en la lámina cribosa es el notch, el APON, que es el Acquired Pit of the Optic Nerve. Es simplemente una pérdida mucho más localizada, mucho más profunda de esa capa de fibras que precede al notch. El notch va primero y posteriormente se desarrolla el APON. El APON es más difícil de encontrarlo, no es frecuente identificarlo, es mucho más minucioso buscarlo, pero es muy patognomónico y casi que cuando está presente el 90% de las veces es asociado a glaucoma. Regla número 4, hay que buscar hemorragias en el disco. O sea, el disco óptico, cuando no buscamos las hemorragias no las vamos a encontrar. Muchas veces están muy cercanas a los vasos sanguíneos y se nos pueden perder. En este caso, pues obviamente es bastante evidente que tenemos una hemorragia inferotemporal, pero se nos pasa frecuentemente. Normalmente en la consulta podemos solamente ver entre un 16 a un 24% de estas hemorragias, si no somos juiciosos, pero si somos juiciosos podemos aumentar mucho más esa evaluación de esa hemorragia. Por tanto, estas hemorragias son muy asociadas a glaucomas de tensión normal, pueden durar entre 2 a 4 meses y preceden los daños del notch o del APON o del mismo signo de Hoyt, ¿ok? Porque son defectos muy localizados. Es muy importante y hay que buscarlo. Si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Regla 5. Estas son la 4, esta es una progresión. Miren cómo viene el vaso sanguíneo en este punto y miren cómo se empieza a arquear después de esta hemorragia que vimos acá. Aquí todavía existe, pero ya empiezan a verse cómo empieza el defecto localizado de la capa de fibras nerviosas. Normalmente se correlacionan muy bien con el campo visual y, como dije anteriormente, se asocia mucho a glaucoma de tensión normal. La regla 5, la alteración del ISNT. Todos sabemos que si el ISNT lo tenemos que buscar, hay que hacerlo, pero ya sabemos cómo identificarlo. Primero, entonces, buscar el anillo de Elnitz, la parte externa, buscar por dónde vienen realmente esos arqueamientos de los vasos sanguíneos y
posteriormente identificar ese anillo inferior, que tiene que ser más que el superior, a su vez más que el nasal y a su vez más que el temporal. El temporal, a nivel temporal tenemos menos capas de fibras nerviosas y su defecto son más que todo importante en la progresión del glaucoma. O sea, la alteración del ISNT tenemos que identificarla, buscarla y saber si es concéntrica, si es inferior, si es superior o si, peor aún, se asocian a atrofias ópticas severas. No todas las alteraciones del ISNT tienen que ser necesariamente por glaucoma. Esta es otra alteración del ISNT, lo que les decía ahorita, no palidez no significa excavación. Y regla número 6, para terminar, es la simetría de la copa. La simetría de la copa normalmente es normal, debe ser de 0,2. Cuando encontramos asimetrías mayores a 0,2 tenemos que empezar a pensar que hay un glaucoma. Los glaucomas normalmente son bilaterales, pero son bilaterales asimétricos. Muchas veces podemos encontrar primero una lesión en un nervio y posteriormente en otro. Entonces es bien importante. Esto quiero que entonces que lo llenen a la casa. Estas son como las 5 R's de la evaluación del nervio óptico. ¿Sí? Evalúen el anillo escleral, evalúen el tamaño del disco, evalúen las capas de fibras retinales, evalúen la región peripapilar y evalúen las hemorragias retinales y el nervio óptico. Hay otros signos, como son la nasalización de los vasos, que es muy importante. ¿Sí? La nasalización de vasos quiere decir que hay una pérdida de la capa de fibras nerviosas a nivel nasal y esos vasos sanguíneos se van desplazando hacia ese punto. Es bien importante la nasalización. El vaso en bayoneta. El vaso en bayoneta es simplemente esto, es una pérdida de soporte también de glía, de células ganglionares, de esclera, que se van haciendo que se vea una bayoneta, como en este caso. Aquí podemos encontrar 5 signos de bayoneta. No necesariamente tampoco es de glaucoma. Los vasos denudados, lo mismo. En pacientes que veamos con Notch se empiezan a perder ese soporte donde venía ese vaso apoyado sobre la capa de fibras nerviosas. Recuerde que los discos grandes tienen excavaciones grandes, o sea, una excavación de 0,7 o 0,8, que hay que empezar según el OHTS, hay un riesgo mayor de sufrir glaucoma, pero si tenemos un nervio óptico grandote con una excavación de 0,7, 0,8, pero su ISNT mantiene conservado, no hay alteraciones de esas 5 R's que les acabo de mencionar, podemos estar ante un paciente normal, que simplemente tiene un nervio óptico grandote, como en este caso. Y al revés, nervios ópticos pequeños tienen excavaciones pequeñas, o sea, nervios microdiscos con excavaciones grandes o excavaciones mayores, podemos estar ante un glaucoma que sea muy inicial y que apenas nos estemos dando cuenta, como en este caso. En este caso es el nervio óptico no viene por acá, el nervio óptico viene aquí. Aquí lastimosamente no se alcanza a ver, pero el anillo de Elznig viene por este lado de acá. Entonces por eso es importante buscar el anillo de Elznig, porque nos podemos equivocar, pensar que este es, y realmente estamos ante un nervio que viene por aquí con una excavación que es bastante grande en un microdisco. Y por último, hay que tener mucho cuidado con los nervios ópticos miopes. Los discos miopes es un desafío para todos, para absolutamente todos. Cuando tenemos un nervio óptico miópico, por su atrofia peripapilar, por su estafiloma posterior, por su palidez, por su inclinación, siempre es un nervio óptico que es difícil de evaluar, muy difícil. Por tanto, las fotos con todas las 5 R's anteriores nos tienen que dar una idea más o menos de cómo se comporta ese nervio y si de pronto el nervio óptico queremos ir más allá, pedir un OCT, ese OCT que pedamos, mantengámoslo como una base normativa para nosotros, para a raíz de ese primer OCT de nervio óptico, arrancar una evaluación posterior para ver si ese nervio óptico realmente es glaucomatoso o si simplemente es un nervio óptico sano. Lo mismo en los nervios ópticos miópicos. Miren que dejé de último la excavación, porque la excavación muchas veces para todos es muy importante y yo veo que a veces excavación 0,7, glaucoma, lo remitimos. Y muchas veces la excavación es lo menos importante de todo. O sea, hay una correlación evidentemente en el OHTS hablan de mayor a 0,6, 0,65, evidentemente hay una correlación, pero no necesariamente las excavaciones grandes necesitan ser glaucoma. Hay que evaluar otras cosas antes que la excavación. Por eso la dejé de último y quiero que la excavación sea algo importante, pero que no sea lo principal para evaluar un nervio óptico en los pacientes con glaucoma. Muchas gracias.